Muy bien, vamos a continuar con los últimos dos problemas de esa guía, de ese examen. Nos quedamos en el 5, sigue el 6. Dice este aquí. Una bala es lanzada con una velocidad de 35 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 65 grados. Calcula la máxima altura alcanzada, el tiempo empleado en alcanzar la máxima altura y el tiempo de vuelo de la bala. Muy bien, entonces este también es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, combinando con tiro vertical, que eso es en lo que se convierte el tiro parabólico. Entonces lo primero que tenemos que hacer, lo más que más nos sirve, es hacer primero el dibujito. Yo voy a tratar de hacer aquí mi dibujito lo menos feo posible de un tiro parabólico, que sería más o menos así. ¿Sale? Yo tengo una velocidad que es de 35 metros por segundo. 35 metros por segundo. Y es lanzada con un ángulo de 65 grados. Muy bien, nos pide calcular la altura máxima, que sería esta distancia de aquí. H max. El tiempo empleado en alcanzar la altura máxima, que sería en este punto. T1. Y el tiempo de vuelo de la bala, que sería todo el tiempo que le toman recorrer esto de acá, que sería tiempo de vuelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Es que el tiro parabólico está compuesto de dos movimientos. Un movimiento que es constante de manera horizontal, es decir, que hacia la derecha, pues, de acuerdo a mi dibujo, ¿verdad?, se va a mover a la misma velocidad siempre. Sin embargo, para arriba y para abajo, la velocidad, yo voy a tener un valor y va a ir disminuyendo entre más me acerco a la parte más alta, hasta que llego al punto más alto y luego se detiene por un segundo, bueno, por un instante, y luego comienza a bajar de nuevo. ¿Sí? De esa manera está compuesto el tiro parabólico. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizarlo de dos maneras separadas. Pero, dada la simpleza del problema, que nos están pidiendo cosas muy sencillas, podemos analizarlo únicamente con un eje. Aún así, tenemos que separarlo. Bueno, entonces yo voy a tener aquí, voy a hacer un diagramita. Y yo voy a poner aquí lo que sería mi velocidad de 35 metros por segundo con el ángulo de 65 grados. Esa velocidad va a tener dos componentes. Va a tener una velocidad en X y va a tener una velocidad en Y. La componente de la velocidad en X la podemos encontrar como velocidad por el coseno del ángulo, es decir, velocidad en X va a ser 35 por el coseno de 65, que sería 35 coseno de 65, 14.79 metros por segundo, y la velocidad en Y, que va a ser con la función seno, velocidad en Y es igual a velocidad por el seno del ángulo, es decir, la velocidad en Y es igual a 35 por el seno de 65. Si ustedes meten en la calculadora 35 seno de 65, les queda 31.72. 31.72 metros sobre segundo. Entonces ya tengo las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Para encontrar la altura máxima alcanzada, yo lo puedo analizar como si solo fuera un tiro vertical, que va hacia arriba con una velocidad inicial
y de 31.72 metros sobre segundo. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad final en y tiene que ser 0 metros por segundo porque es cuando se detiene. Y esa distancia que recorre sería lo mismo que la altura máxima en el tiro parabólico. ¿Cómo encontramos esa altura máxima? Con las ecuaciones que ya habíamos trabajado con anterioridad. Teníamos una que nos decía velocidad final es igual a inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual al inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Y distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Yo quiero encontrar la altura, por lo tanto estoy hablando de distancia. Y yo conozco la aceleración vertical. La aceleración vertical es la gravedad, que es constante de menos 9.81. Entonces yo puedo utilizar mi segunda ecuación, la que no incluye al tiempo, porque yo todavía no conozco al tiempo. Si yo utilizo esa segunda ecuación, yo diría velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Despejo a la distancia, al igual que en problemas anteriores, y me quedaría distancia es igual a velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, en donde la aceleración es la gravedad. Me voy un poco para abajo. La distancia sería igual a la velocidad final. Velocidad final 0 metros por segundo porque es cuando llega mero arriba. 0 menos velocidad inicial en y 31.72 metros sobre segundo sobre 2 veces la aceleración, que es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué es ese valor? Porque es la gravedad y la gravedad vale menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo pongo en la calculadora 0 menos 31.72 sobre 2 por menos 9.81, va a quedar... perdón. Aquí me falta ponerle el cuadrado. Aquí esto iba al cuadrado. Ahora sí. 0 menos 31.72 al cuadrado sobre 2 por menos 9.81. La distancia nos queda de 51.28 metros. Es decir, la altura máxima va a ser igual a la distancia, que va a ser igual a 51.28 metros. Es decir, todo lo que subió esa bala que es lanzada con esa velocidad, pues fueron 51 metros. Sería la primera respuesta. Máxima altura alcanzada, 51.28 metros. Después, el tiempo empleado en alcanzar la máxima altura. El tiempo empleado en alcanzar la máxima altura, que se movió de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, es el mismo tiempo que le toma moverse nada más de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo están compartiendo, es igual, es simultáneo. Entonces, si yo quiero encontrar el tiempo que tardó en llegar desde este punto hasta este punto, es lo mismo que hacerlo nada más desde abajo hasta la altura máxima, ¿verdad? Con el puro movimiento vertical. Esa es la ventaja del tiro parabólico, que podemos analizar nada más el movimiento vertical. ¿Qué ecuación tendríamos que utilizar si yo quiero encontrar el tiempo? Yo tengo que ver, ¿cuento con la velocidad final en vertical? Sí, es 0. ¿Cuento con la velocidad inicial en vertical? Sí, es 31. ¿Cuento con la aceleración? Sí, es la gravedad. ¿Cuento con el tiempo? No, es lo que quiero encontrar. Entonces, puedo utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque nada más me falta un valor, y el valor que me falta es el que quiero encontrar. Entonces,
Me voy aquí, voy a utilizar esta ecuación y yo diría velocidad final en y m es igual a velocidad inicial en y más aceleración por tiempo. Despejo al tiempo. Tiempo es igual a velocidad final en y menos velocidad inicial en y sobre aceleración, en donde la aceleración es la gravedad. Entonces diría el tiempo es igual a la velocidad final, que va a ser 0, porque es cuando llega a la altura máxima, cuando se detiene, menos velocidad inicial en y, 31.72, sobre la aceleración, que es la gravedad, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y aquí son metros sobre segundo. Si realizamos esa operación, nos va a quedar que el tiempo es 0 menos 31.72 sobre menos 9.81, que es 3.2334. 3.2334 segundos. Y ese es el tiempo que tarda en subir, 3.2334 segundos, que sería el inciso B, tiempo que tarda en subir, la altura máxima, 3.2334. Esto de aquí es altura máxima, que es la distancia. Esto de aquí es el tiempo de subida. Entonces, por lógica, ¿verdad? Como no nos está diciendo que el suelo tiene alguna montañita o que haya algún valle o alguna caída, la altura a la que va a topar debe de ser la misma altura a la que fue lanzada, porque no nos está diciendo nada que nos haga pensar diferente. Entonces el tiempo de vuelo de la bala tendría que ser el tiempo que tardó en subir. Tendría que ser el tiempo que tardó en subir. Aquí está. El tiempo que tardó en subir más el tiempo que tardó en bajar, que en este caso sería exactamente igual, porque como mencionamos en el otro video, en el otro problema, si se atrapara a una velocidad, a una altura diferente, así cambiaría el tiempo y la velocidad, pero como está cayendo a la misma altura a la que fue lanzada, pues son como movimientos espejo, movimientos simétricos, entonces el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Por lo tanto, aquí el tiempo total o tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, en donde el tiempo de subida es este que encontramos aquí, es decir, 2 veces 3.2334 segundos. Si multiplicamos 3.2334 por 2, nos queda 6.4668. Entonces el tiempo de vuelo es de 6.4668 segundos, que sería la respuesta a la tercera pregunta, el tiempo de vuelo de la bala. Tiempo de vuelo de la bala, tiempo de vuelo 6.4668 segundos. Y ya, sería todo lo que hay que hacer en el problema. ¿Qué fue lo que hicimos diferente? Nada más descomponer el vector de velocidad en su componente vertical y en su componente horizontal. ¿Cómo? Con las funciones trigonométricas. Coseno para x y seno para y, porque estamos utilizando el ángulo con respecto a la horizontal. Si estuviéramos utilizando el ángulo respecto a la vertical hubiera sido al revés, pero pues no fue el caso, ¿verdad? De ahí en adelante fue igual que los problemas anteriores. Ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo analizamos nada más en vertical porque no nos preguntó cuánta distancia avanzó en x. Si nos hubiera preguntado cuánta distancia avanzó en x, hubiéramos tenido que utilizar los valores de x, pero no nos hizo ninguna pregunta acerca de x. Nos hizo puras preguntas acerca del eje vertical, por lo tanto pudimos resolverlo únicamente analizándolo de manera vertical. Y ese sería el sexto problema. Después, el séptimo y último problema. El séptimo y último problema nos habla acerca de movimiento circular uniformemente acelerado, que es muy similar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
porque las ecuaciones son exactamente las mismas, nada más se escriben de manera diferente. Para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, habíamos utilizado las ecuaciones de, vamos a poner con azul, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Y distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esas son para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este aquí, el problema es de movimiento circular, por lo tanto las ecuaciones son iguales, pero nada más se escriben de manera diferente. A la velocidad, en vez de poner v, se pone w. Velocidad final es igual a velocidad inicial más a la aceleración, en vez de poner a, se pone alfa. Y el tiempo se sigue dejando como t, pero la ecuación es exactamente la misma. La otra sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración alfa por distancia. La distancia, en vez de ser d, sería teta. Y la última sería distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces lo único que va a cambiar es la manera en la cual se escriben las fórmulas. Bien podríamos, y no pasa absolutamente nada, utilizar las mismas fórmulas de acá arriba, sabiendo que estamos hablando de movimiento circular, desplazamientos angulares. Vamos a utilizar las mismas ecuaciones y no va a pasar nada, nada más se le cambia la terminología para especificar que uno es de movimiento rectilíneo y que otro es de movimiento circular o desplazamiento circular. Pero el análisis se hace exactamente igual. Por ejemplo, este de aquí, vamos a leer lo que dice el problema. Dice, una rueda de motocicleta gira a una velocidad de 20 revoluciones por segundo. Me está dando la velocidad inicial. Velocidad inicial, 20 revoluciones por segundo. Una revolución es una vuelta, 360 grados, 2 pi radianes. La motocicleta invierte un tiempo de 10 segundos en disminuir su velocidad hasta detenerse. Entonces, tiempo, 10 segundos. Y velocidad final, 0. ¿Por qué? Porque se detiene. ¿Qué es lo único diferente? Que podríamos escribir aquí WO y aquí WF. Pero lo que representa es la misma. Estamos hablando de velocidades. Y con eso nos pregunta. Caray. Se me movió todo el asunto. Así como ya tengo muchos problemas, se laguea tantito el programa. Segundito. Ahí estamos. Ok, nos pregunta primero su aceleración angular. Dice bla bla bla, la aceleración angular. Entonces tendremos que utilizar una ecuación que incluya la aceleración y que tenga los valores que sí conocemos. Por ejemplo, la primera, velocidad final, si la conocemos, es 0. Velocidad inicial, si la conocemos, es 20 revoluciones por segundo. Aceleración, no la conocemos, es lo que queremos encontrar. Tiempo, si lo conocemos, es 10 segundos. Entonces podemos utilizar la primera ecuación para encontrar la aceleración. ¿De qué manera? Vamos a ver aquí con el color verde. Yo pondría velocidad final, para el inciso A. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejo a la aceleración y me quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 20 revoluciones sobre segundo. Tiempo, 10 segundos. Entonces, la aceleración sería 0 menos 20 sobre 10. La aceleración es de menos 2 revoluciones
por segundo al cuadrado. ¿Sí? Por cada segundo su velocidad disminuye 2 revoluciones por segundo. Y esa sería la primera respuesta. Aceleración angular alfa, que es lo mismo que a menos 2 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Después, la velocidad angular media. La velocidad media, hasta ahorita no habíamos hablado de eso, pero es algo súper sencillo. La velocidad media, se le pone una línea arriba, es la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Es decir, la velocidad media o velocidad promedio sería 0, que es la final, más 20, que es la inicial, sobre 2. La velocidad media es de 10 revoluciones por segundo. 20 entre 2 es 10. Tiene chiste este inciso. Velocidad angular media, que sería W media, que es lo mismo que V media. ¿Qué dijimos? 10 revoluciones por segundo. Después, para el inciso C, el desplazamiento angular, o sea, la distancia que recorrió. Podemos hacerlo con esta fórmula, con la última, o podemos despejar de la segunda. La última ya incluye la velocidad inicial y el tiempo y ya está despejada, y no la hemos utilizado hasta el momento, entonces yo diría que podemos utilizarla. Que sería ya sea esta de aquí, la que tiene la D, o la que tiene el θ. Entonces, para el desplazamiento angular. El desplazamiento angular sería... Vamos a ver aquí con qué color. El rosita, que no lo he usado. Inciso C. Distancia sería igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia sería igual a velocidad inicial 20 revoluciones por segundo. Tiempo 10 segundos más aceleración menos 2 revoluciones por segundo. Tiempo 10 segundos al cuadrado sobre 2. Esta es la ecuación, entonces nada más ponemos los valores, que sería velocidad inicial 20 por tiempo, que es 10, más aceleración, que es menos 2, por tiempo, que es 10 al cuadrado sobre 2. Si meten los valores correctamente, les debería de quedar que la distancia que recorrió fue de 100 revoluciones. ¿Sí? Distancia recorrida 100 revoluciones. Por último, el desplazamiento lineal si las ruedas tienen un radio de 25 centímetros. Muy bien. Si la rueda tiene un radio de 25 centímetros, yo aquí tengo una rueda. Pues creo que por primera vez voy a usar esto. Shape, aquí estamos. A ver si me lo registra. Ahí está. Excelente. Yo tengo mi rueda y tiene el radio de 25 centímetros. Si yo doy 100 revoluciones, estaría dando 100 vueltas. Entonces, ¿cuánta distancia recorrió? Recorrió 100 veces el perímetro. Entonces, la distancia lineal, por eso aquí lo poníamos como angular para hacer la distinción. La distancia que recorrió, x, sería 100 veces el perímetro, porque dio 100 vueltas, 100 revoluciones. Perímetro. Donde el perímetro sabemos que es 2 veces pi por el radio. Entonces la distancia que recorrió es 100 veces 2pi por radio. Es decir, la distancia que recorrió es 100 veces 2pi por 25 centímetros.
Entonces la distancia que recorrió fue de 100 por 2pi por 25, que son 15.707.96 centímetros, que es lo mismo que 157 metros. ¿Sale? 157, aquí me sale muy feo el 5. Ahí estamos, 157 metros. Esa sería la distancia que recorrió, 157 metros. Distancia 157 metros. Y hasta aquí ya estaría resuelto el problema. Lo último que podemos hacer, ya si quieren verlo o no, pues ya depende de cada quien, es otra manera de resolverlo, que es muy probablemente la que se vio. Se puede hacer por lógica o por la otra manera. Haciendo una conversión, en caso de que nos lo pidiera en radianes por segundo, tenemos que decir que una revolución son 2pi radianes. Entonces podemos convertir todos estos valores a radianes dependiendo de las unidades que esté hablando. Por ejemplo, aquí la aceleración, que es de menos 2 revoluciones por segundo al cuadrado, si yo multiplico menos 2 por 2pi, sería menos 12.56. Por lo tanto, la aceleración es menos 12.56 radianes por segundo al cuadrado, haciendo la conversión con una regla de 3 nada más. Después aquí la velocidad de 10 revoluciones por segundo. Si yo cambio esa velocidad de 10 revoluciones por segundo a radianes, tengo que multiplicarla por 2pi. Entonces sería 10 por 2pi, serían 62.83. 62.83 radianes por segundo. El desplazamiento angular, en vez de ser 100 revoluciones, sería 100 por 2pi. 100 por 2pi es 628.31. 628.31 radianes. Y por último, podríamos utilizar otra ecuación que nos dice que el desplazamiento lineal D es igual al desplazamiento angular por el radio. Entonces el desplazamiento lineal sería los 628 radianes por el radio, que es de 0.25 metros. Y si multiplicamos 628 por 0.25, nos queda 157 metros. En donde esta ecuación de aquí la podemos utilizar únicamente cuando la distancia angular, el desplazamiento angular, lo tenemos en radianes. Por eso nos conviene encontrarlo también en radianes. Como el problema no nos especifica si radianes o revoluciones, por eso lo hice todo en revoluciones. Pero desde el principio pudimos haber convertido la velocidad inicial de revoluciones por segundo a radianes por segundo y llevárnoslo todo en puro radianes por segundo, porque es la medida que más se utiliza. Pero como el problema no especificó, por eso lo hice en revoluciones por segundo. Pero como vieron, la conversión es algo súper sencillo. Nada más se multiplica por 2pi para encontrarlo a radianes. Entonces eso sería todo del problema. Ese sería el último de cinemática, desplazamiento circular uniformemente acelerado. Y pues ya, éxito y bye.